de cada 100 estudiantes que comienzan la primaria solamente consiguen llegar en las condiciones óptimas para poder ser después empleables. Creo que nos habla también de un momento y una demanda que hay que resolver. Bernard Achela dijo hoy a la mañana, en la Argentina nunca es momento, pero siempre es momento. Tal vez las condiciones de la política, lo estamos escuchando, nos dejen espacio para que sea el momento. Hoy nos va a llegar el momento ahora de hablar un poco, de bajar a tierra esta discusión a instrumentos. Vamos a poder charlar sobre cómo adecuar nuestras normas laborales para poder revertir el estancamiento del empleo y la informalidad. Antes de que invitemos a nuestro siguiente panel, quiero que vean un video. Vamos a ver sobre otro de los focos que vamos a tomar, que es justicia laboral. ¿Por qué el empleo formal sigue siendo una cuenta pendiente en la Argentina? Durante años, en IDEA, venimos proponiendo reformas para fomentar el empleo formal y reducir la informalidad. Algunas se implementaron: la derogación del sistema de multas laborales, la ampliación del periodo de prueba, la creación de una figura más simple para la contratación de colaboradores. Pero para continuar avanzando en esta cuestión, necesitamos hablar del buen funcionamiento de la justicia laboral. ¿Sabías que en promedio en Argentina un juicio laboral tarda entre 4 y 6 años? Esto sucede por una combinación de factores que ralentizan y elevan la incertidumbre del sistema. El resultado: las empresas se exponen a riesgos que no pueden dimensionar. Empecemos a analizarlos. Tenemos niveles críticos de vacancias en los tribunales laborales nacionales. Hoy existen 13 juzgados sin jueces designados y 9 vocalías vacantes, lo que implica demoras estructurales, mayores costos y alto nivel de incertidumbre. Es como si una empresa tuviera entre un 16 y un 30% de sus puestos claves vacíos. A este primer factor se suma la irrazonabilidad de los juicios. Hoy en día conviven múltiples fórmulas para calcular el costo de un litigio judicial. Para dar un ejemplo, en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hay 10 salas. El problema: no aplican un criterio único. Existen hasta 5 formas distintas de calcular un mismo juicio. Esta diversidad de formas para actualizar créditos laborales en los juicios, utilizando distintos índices y tasas de interés, implica que un mismo reclamo pueda dar por resultado el doble o el triple, dependiendo del juez de primera instancia, la sala de la Cámara, o incluso de la provincia en que tramite. Otro ejemplo de esta irrazonabilidad se puede ver en la aplicación del principio de responsabilidad solidaria. En teoría, esta figura se creó para proteger a los trabajadores en casos de tercerización o fraude laboral, pero en la práctica ha sido utilizada de forma tan amplia que puede derivar en situaciones absurdas. Un ejemplo concreto refleja la combinación de ambos factores. Una condena que en 2021 era de 3.600.000 pesos terminó en 2025 ascendiendo a 125 millones. Y la responsabilidad solidaria recayó en una sociedad que no tenía ninguna vinculación con el caso. El resultado: un sistema que genera incertidumbre y desalienta la formalidad. Sin seguridad jurídica no hay empleo de calidad posible. Modernizar la justicia laboral no es solo una cuestión técnica, es clave para que las reformas sean efectivas, para que el empleo crezca y, sobre todo, para que la formalidad sea una realidad y no un riesgo. Impactantes como datos, pero vamos a poder discutirlos. Así que ahora sí invito a Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, a Roberto Murchison, presidente ejecutivo del Grupo Murchison, y Hernán Sánchez, director de IDEA y presidente de Celsur Logística. Gracias. Bueno, hemos llegado a un panel con alta expectativa porque hemos hablado estos 3 días. El presidente nos ayudó un poco ayer, el ministro Caputo, Adorni, bueno, Federico Sturzenegger también. Hemos abordado de distintos matices y este es el momento de escuchar un poco de diagnóstico de IDEA y Julio después vamos a poder también abordar un poco la hoja de ruta y qué se puede hacer y qué se está haciendo. Roberto, bueno, una de las presentaciones, la de Santiago, fue muy contundente en materia de lo que es hoy la informalidad. Me parece que es uno de los puntos que podemos empezar a abordar sobre
¿Cuál es la mirada de IDEA sobre eso y qué es lo que podría hacerse? Ok, en primer lugar, buenos días a todos. Quisiera simplemente remarcar que en realidad tanto Hernán como yo formamos parte de un grupo de empresarios dentro de IDEA que trabajó con la red de abogados y la red de capital humano. Así que un poco nuestras conclusiones somos un poco vocero de las discusiones que hemos tenido en ese ámbito, digamos. Y el tema de la informalidad, nosotros lo analizamos no solo del trabajo en negro, sino que también vemos las estadísticas que mostró Santiago Bulat del monotributismo, digamos, y cómo muchas veces el monotributismo o el sistema de monotributismo se abusa, digamos, en el sentido de que se utiliza como una forma de pagar a mensualizados. Y la verdad que todo este tema de la informalidad tiene una relación directa con la productividad que pensamos nosotros es el problema a resolver, digamos. Básicamente, una empresa, en general está bastante bien documentado que las empresas que trabajan en negro son empresas que en general son menos productivas y que tal vez por eso trabajan en negro, digamos, y que a su vez generan y tienen menos capital invertido por emplear. A su vez generan una competencia desleal para la economía formal, que a su vez por tener competencia desleal no invierte o no puede innovar, entonces también pasa a ser menos productiva, digamos. Ni hablar el de financiamiento del sistema social, ni hablar la situación en que quedan los trabajadores que tienen menos beneficios, tal vez no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo o no tienen indemnización por despido, digamos, ¿no? Por nombrar unas cosas. Entonces, ahí hay como un círculo vicioso que nosotros desde IDEA pensamos que hay que tratar de resolver. Puntualmente vemos 4 temas a charlar o no sé si llegar a hacer propuestas, pero me parece que nos pareció que es por donde hay que ir, digamos. En primer lugar, hay que buscar la forma de eliminar las distorsiones que hay entre las distintas formas de contratación a gente, puntualmente entre el monotributismo y el trabajo formal, digamos, ¿no? En segundo lugar, hay que trabajar sobre la disminución de todos los costos laborales no salariales. Ahí hay algunos que son, diría, impuestos sobre las empresas, hay otros que hay que trabajar internamente, temas como ausentismo, pero hay otros como los costos de juicios laborales y demás. Hay que trabajar en todo ese capítulo, digamos. Apareció una idea que nos pareció buena, que tal vez la dejo picando como pregunta a Julio, es si no habría que buscar un sistema, por ejemplo, que las cargas sociales se puedan aplicar al crédito del IVA, con el espíritu de buscar que a las empresas les sirva a facturar en blanco para generar crédito y también les sirva a tener empleados en blanco para hacer jugar ese crédito, digamos. Tratar de buscar ese tipo de incentivos que favorezcan el trabajo en blanco. Y por último, nos parece que habría que revisitar los mínimos no imponibles de las cargas sociales que han quedado un poco atrasadas. Hay muchos más temas, pero los dejo ahí por ahora. Hernán, uno de los temas que se entran como en todos los vértices, digamos, es los convenios colectivos. Estamos hablando de qué manera poder modernizarlos o generar, a partir de consensos, alguna actualización. ¿Cuál es un poco el foco que pone de ahí? Buenos días a todos. La verdad que antes de eso hay un tema importante respecto de un pedido de IDEA que se venía realizando años anteriores y que la verdad que lo queremos celebrar, que son 2 medidas que se han implementado, como la derogación de las multas en el esquema laboral y la extensión del periodo de prueba. Esas son 2 medidas que desde IDEA se venían reclamando, independientemente de que ahora aparecieron los daños y perjuicios, pero básicamente es arrancar diciendo eso porque esos son 2 incentivos a la generación del empleo formal. Ahora, respondiendo un poco a lo que me preguntás, Hernán, básicamente los convenios colectivos de trabajo de la Argentina estaban amesetados y claramente son antiguos y claramente no reflejan la realidad del trabajo actual. Nosotros tenemos convenios colectivos de trabajo que por la ultraactividad y porque estábamos perdiendo tiempo discutiendo sobre un esquema inflacionario que se llevaba la mayor tiempo de la discusión paritaria, no nos permitían generar lo que tenemos que generar, que son adaptar nuestra modalidad de trabajo
a lo que requiere el empresariado, a lo que requiere la sociedad y a lo que requiere el país, que es que el trabajo sirva. Le sirva al trabajador, le sirva al empresario, le sirva al sistema previsional y que de esa manera podamos proyectar una sociedad. En ese sentido, para que el mensaje se entienda fuera de este ámbito, digamos, acá estamos hablando en un ámbito donde probablemente el lenguaje que utilizamos y la problemática que tenemos nos comprendemos más fácil, pero a veces los mensajes que IDEA plantea en el coloquio trascienden estas paredes y llegan a la sociedad. Los convenios colectivos con los que nosotros estamos rigiendo la actividad formal en la Argentina es como que le pidiéramos, y siguiendo el ejemplo que Mariano nos pidió de poner ejemplos concretos cuando definimos la temática del coloquio y hacer una Argentina juega, es como si a Colapinto le diéramos el auto de Reutemann y le pidiéramos que gane esa carrera. El auto que le dan a Colapinto no es el mejor, pero independientemente de eso, el de Reutemann claramente no le serviría, digamos. Entonces, tenemos convenios colectivos que requieren modificaciones, esas modificaciones se pueden hacer. Por supuesto que el reclamo o el pedido, y en el cual estamos involucrados como empresarios, es una reforma laboral que contemple totalmente la problemática del trabajo en la Argentina, pero hay ejemplos y hay cosas que se pueden hacer puntualmente en los convenios colectivos de trabajo y donde nosotros tenemos también la obligación, interpelándonos como empresarios, de hacer el esfuerzo de generar esas mejoras que nos den la productividad que necesitamos, que nos den la productividad que Argentina necesita. Y en ese sentido, me parece que hay ejemplos, la idea del coloquio también era que sea un coloquio testimonial, la actividad que por ahí yo conozco y en la que me desempeño, que es la actividad logística, derivado de las necesidades de mercado, en gremios que son gremios por lo general difíciles de discutir y de generar estas cosas, hemos logrado el año pasado una flexibilización de la jornada laboral derivado de la problemática del e-commerce, Julio creo que lo conoces bien, que es donde los chicos nuevos además trabajan de forma distinta y para abastecer logísticamente la demanda de todos nosotros cuando compramos un producto un fin de semana y que eso se entregue el lunes, los depósitos tienen que trabajar los fines de semana. Y para que los depósitos trabajen los fines de semana, obviamente que tiene que haber colaboradores capacitados que estén ahí prestando esa tarea. Y en ese sentido se generó un modelo win-win donde trabajadores formales con ganas de trabajar los fines de semana reducen su jornada laboral pasando de trabajar 5,5 días a 4, percibiendo el mismo salario, y la empresa logra una productividad mucho mayor y predecibilidad respecto de que esos colaboradores van a ir a trabajar el fin de semana. Ejemplos como estos son los que podemos nombrar más porque hay en distintos rubros, pero digo, es lo que el empresariado tiene la necesidad de gestionar mirándose un poquito el ombligo. Aclaremos que esto incluso se consiguió a través de una adenda, ¿verdad? O sea, no hizo falta no se alteró el espíritu del convenio, sino que básicamente fue una herramienta que se actualizó. Es una herramienta que está disponible, son herramientas que todos los convenios colectivos tienen disponibles y en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, donde dan permitime, Julio, la licencia, lugar de escribanía donde de alguna manera median entre las partes y hacen esa gestión de ponernos de acuerdo. Julio va tomando en su cabeza nota, yo quiero completar un poco lo que es la visión de IDEA sobre todo lo que presentamos y le vamos a dar después la chance de que para eso estás acá, de que nos marques un poco la hoja de ruta y qué se puede y qué no se puede hacer sobre esto. Roberto, educación, como vimos, es un tema crítico en materia de empleabilidad. Me parece que ahí también IDEA tiene un link para hacer. Sí, voy a ser breve porque quiero escuchar Todo, a Julio. sí, por eso digo, él va anotando, ya sabe lo que va. Sí. Pero en resumen, primero hacer un disclaimer que desde IDEA como empresarios no nos sentimos pedagogos, así que lejos de tratar de explicarle al sistema educativo cómo tiene que operar, sí queremos dar feedback respecto de lo que vemos. Algo dijo Santi Bulat y también Ignacio Ibarzabal. Básicamente en la encuesta que hicimos con el IAE, 94% de las empresas ven una brecha entre lo que salen a buscar el mercado y lo que encuentran en el mercado. Cuando preguntamos a qué se debe la brecha, el 70% dice porque les falta enseñanza, le falta formación, digamos, ¿no? Entonces, y condice con la estadística que la clase que terminó el año pasado, el 2024, solo 10% ya tiene las capacidades de leer, escribir y matemática y termina en tiempo y forma, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo desde las empresas.
Nosotros pensamos, o el diagnóstico que tenemos es que estamos viviendo una época muy interesante, que la tecnología te permite dar un salto de rana, se dice, un salto para adelante en cuanto a la productividad, pero eso es en la medida que sepas leer, escribir y tengas conceptos básicos de matemática. Así que ese es un punto. El segundo punto tiene que ver con la gestión del sistema educativo. Está en manos de las provincias, pero nos parece súper importante para homogeneizar la educación en la Argentina, que haya una buena articulación con la nación, y para eso, como empresarios, entendemos que hacen falta más datos. Venimos reclamando datos hace muchos coloquios. Entiendo, por lo que hemos hablado con Argentinos por la Educación, que es la ONG en que nos asisten estos temas, que los datos que tienen que ver con el alumnado han mejorado mucho, y eso es una buena noticia, la celebramos. Faltan más datos que tengan que ver con los docentes, presencialidad, etcétera, y nos parece que hay que hacer un poco de hincapié en eso. Lo dejo ahí por ahora por el tiempo. Yo creo que hoy hay un dato que también nos favorece este debate, es que educación y trabajo hoy forman parte de un mismo ministerio, que es Capital Humano, así que creo que debería ser un poco más fácil esa articulación. Hernán, completando el diagnóstico de IDEA, justicia laboral, que fue un poco lo que vimos en el video. Los datos son muy contundentes, como planteamos. ¿Cuál es ahí también el foco con el que apuntamos? No voy a repetir lo que vimos, y la verdad que lo que se vino sosteniendo durante todo el coloquio es claro. Lo que de alguna manera desde IDEA, yo lo escuchaba atentamente al doctor Maqueda hoy en la mañana, lo que de alguna manera nosotros dentro del empresariado queremos pedir es cierta predecibilidad respecto de lo que puede ocurrir en la justicia laboral. Entendemos que no es un tema tan sencillo como por ahí resolver los temas dentro de una empresa, pero algunas normas o alguna lógica en la predecibilidad respecto de la justicia laboral creemos que es necesaria a la hora de apostar por la Argentina, a la hora de invertir en equipamiento, a la hora de contratar gente. Y de vuelta con la idea de que el mensaje llegue claro fuera de este ámbito, es como si algún miembro de la justicia quisiera comprar un pasaje aéreo y de alguna manera la respuesta que le dé el que le vende el pasaje es: ¿a qué hora sale el avión? Y le digo, bueno, depende del piloto. Depende del piloto que va a pilotear el avión, puede salir mañana, puede salir a tarde. Digo, entendemos que no es tan así, pero hay cierta predecibilidad que el empresario reclama, y específicamente hay dos temas puntuales que nos parecen que están dadas las condiciones para que esto se haga. Uno es el traspaso, que se termine de traspasar el fuero laboral al ámbito de Cava, que es donde la mayoría de los juicios laborales son desarrollados, y que eso también viabilice el nombramiento de los juzgados vacantes que veíamos en los videos anteriores, y que de esa manera también se logren achicar los tiempos, que es una problemática. Bueno, Julio, gracias por completar este panel. Actualización de los convenios laborales es un gran título. ¿Cómo empezamos? Bueno, a ver, primero a mí me gustaría empezar por lo importante, así que quiero agradecer muchísimo a los organizadores de este coloquio, que cada vez se supera, cada año se supera, a los participantes, muchos queridos amigos, y tanto de manera personal como en nombre de la ministra de Capital Humano, yo quiero pedir un muy fuerte aplauso para los organizadores, pero además para esta ciudad magnífica que es Mar del Plata, que nos recibe, y para todos los trabajadores de Mar del Plata que nos han recibido estos días, y para los trabajadores del coloquio, que son los que verdaderamente hacen todo esto. Dicho esto, vamos a abordar cada uno de los temas en la medida de lo que vos me estás diciendo. Preferimos empezar por convenios colectivos, por informalidad. Ustedes me dicen... Convenios, entonces. Bueno, es cierto, los convenios colectivos llevan un tiempo de duración muy largo. Por supuesto que hay dos maneras de poder tratar a los convenios colectivos, y son dos maneras jurídicas diferentes y ambas administrables. Una es, como se ha pedido, y hay una parte que pide, es que el convenio de empresa sea el que tiene una prioridad sobre el convenio de actividad. Y la otra es, como hoy existe la legislación, que es que el convenio de actividad tiene prioridad sobre el convenio de empresa, o solo el convenio de empresa puede mejorar las condiciones del convenio de actividad. Bien,
Si fuera que el convenio de empresa tiene que ser quien tenga la prioridad, se va a tener que debatir en una posible modernización, etcétera, y va a estar puesto arriba de la mesa porque no hay un solo tema laboral que no vaya a ser puesto arriba de la mesa de la negociación y la discusión en lo que es la modernización o reforma laboral. Una vez que digo esto, veamos cómo trabajar y cómo estamos trabajando sobre la legislación que hoy tenemos, por las dudas, por si queremos estar en este esquema. Cuando nosotros tenemos que el convenio de actividad tiene prioridad sobre el convenio de empresa, lo que hay que hacer y conseguir, y es lo que viene haciendo la gestión de este gobierno, es que el convenio de actividad pueda ser aplicado en todo caso, y especialmente porque en este caso se trata de paritarias. Lo que más se negocia ahora son paritarias, que es una parte, que es la parte salarial de los convenios de empresa, aunque hay otras partes que también se negocian, que pueda ser aplicado a la empresa que sea la que menores recursos tenga en la región más desfavorecida del país. Porque si voy a aplicar algo para toda la Argentina y solo puedo, por convenio de empresa, mejorar esas condiciones, lo que tengo que tratar para no destruir a las empresas, y esto es un concepto muy importante que sostiene la Organización Internacional del Trabajo, que es el concepto de sostenibilidad económica de las empresas en el tiempo. Es decir, si yo no sostengo económicamente a las empresas en el tiempo, permitiendo su ganancia razonable, pero por lo menos la sostenibilidad, no funciona el sistema. Entonces, para que esto suceda, necesito que esos convenios trabajen sobre las bases, y lo que son paritarias trabajen sobre las bases, y que eso pueda ser mejorado en convenios de empresa que lo puedan sostener. No sé si entiende perfectamente estos dos temas. Dicho esto, hay un elemento que es importante agregar. Nosotros hace tiempo, un par de meses, venimos trabajando sobre un concepto completamente nuevo que queremos incorporar a las negociaciones colectivas. Esto es como gestión, O sea, acá no hace falta una modificación laboral. Al margen de que se pueda hacer una modificación laboral sobre este concepto, que es el concepto de el incremento o los incrementos salariales dinámicos. ¿Qué significa esto? Que nosotros necesitamos encontrar, de acuerdo a cada actividad, elementos objetivos que permitan hacer una diferenciación en la eficiencia y eficacia de cada trabajador. Hasta ahora, las negociaciones que se venían realizando son negociaciones lisas, llanas, básicas, de un país que ya pasó, que es, tengo inflación y por lo tanto voy corriendo detrás de la inflación para ver cómo sostengo los salarios. Cuando eso se modifica y se arma un esquema completamente diferente a través de lo que está proponiendo el presidente Javier Milei en la economía, que es absolutamente moderno, totalmente nuevo, es impactante de lo que está pasando, hay que modificar este esquema de negociación y por lo tanto se necesita que el salario incremente de manera dinámica y que tenga una parte donde la producción se comparta entre todos. Quieren, pónganle lo que quieran, un tercio, etcétera. Es decir, esos son los básicos, eso es el básico remunerativo. Esto no necesariamente siquiera tiene que seguir el curso de la inflación, porque será para el trabajador que uno tiene en una empresa, distinto, quien fuera, y que no es el que tiene la mayor eficiencia en su trabajo. Luego necesito encontrar un punto medio, es decir, necesito encontrar que haya un incremento salarial que permita beneficiar en una porción al trabajador que le pone mucho más entusiasmo y también necesito incrementarlo mucho más cuando se trata del trabajador que da todo de sí por distintas razones de su vida laboral. Entonces, estos incrementos salariales dinámicos que hoy no se están aplicando, ustedes muchas veces en las empresas lo aplican, pero lo aplican para lo que llamamos personal fuera de convenio. Nosotros precisamos incorporarlo en las negociaciones. No sé si esto es claro. El concepto, Julio, sería tratar de esto, incluirlo en los convenios y no quede, digamos, dentro de acuerdos particulares de cada empresa y que sea para
El personal de convenio también. Absolutamente, pero esto lo tenemos que hacer de manera dinámica y lo tenemos que hacer con los sindicatos, porque si no se trabaja exclusivamente sobre un sistema solidario, pero 100% solidario, con lo cual no incentiva en lo más mínimo a mejorar al trabajador que quiere, lo hace y lo necesita. Entonces, fíjense algo, cuando estamos hablando nosotros de este tema, es si nosotros empezamos por actividad a preguntar a los gremios. Hay gremios que son fantásticos, hay gremios que trabajan sobre esto y que están pensando efectivamente en cómo mejorar las condiciones de los trabajadores. Hay que modificar este esquema de que el gremio necesariamente tiene formas que son compulsivas o formas que no son adecuadas. Entonces, también ellos, los gremios, están trabajando en sus internas para decidir qué país están queriendo y cómo van a defender a sus trabajadores de verdad. Porque el trabajador que da más, quiere más. El concepto de igual remuneración por igual tarea necesariamente requiere que el trabajador que trabaja más y que no tiene igual tarea tenga mayor remuneración o mejore su situación. Si yo voy para todos y voy por el máximo, lo único que produzco es desocupación. Entonces, nos importa mucho el salario real y que tenga este incremento salarial dinámico. No sé si se entiende lo que estoy planteando. En ese sentido, Julio... Sí, ¿Se escucha? le sacaron el micrófono acá, están atentados. Es algo que hacen normalmente. No, en ese sentido, una de las propuestas de idea que queríamos poner arriba de la mesa es trabajar una columna vertebral sobre los convenios colectivos que negocie cuestiones como carga horaria, jornada de descanso, con las cuestiones estructurales a cada convenio, y que le dé cierta libertad a la empresa y al gremio o al trabajador local para discutir las cuestiones intrínsecas de esa actividad en esa locación o en esa problemática de competitividad. De esa manera que la Secretaría de Trabajo o que el ámbito del Ministerio de Capital Humano genere esas discusiones, pero con una columna vertebral que sea nivelar la cancha, porque de alguna manera lo que ocurre ahí es eso. Roberto, completa. Antes de contestar, yo también simplemente Muy bien. me quiero Esto es más asegurar... dinámico, es más entretenido. Así, si no, se nos- Me quiero asegurar que te entre el mensaje que los países normales van ajustando sus sistemas laborales año a año. La Argentina tiene un stock de demora de ajuste enorme y probablemente haya que hacer algunos temas como una reforma laboral que requiere el Congreso política. En el mientras tanto creo que hay un montón de cosas que podemos hacer a nivel convenio y necesitamos que el Ministerio de Trabajo nos ayude a trabajar en esos temas. Mira, te contesto esto. El Ministerio de Capital Humano, que justamente es el que integra la Secretaría de Trabajo y que además está pensado justamente para esto, porque está pensado desde la niñez, y pensando en la educación y en la formación para el trabajo y luego qué es lo que va a pasar en la vejez. O sea, para eso Javier Milei presenta esta idea que es absolutamente novedosa y única en el mundo, desarrollada por la ministra Sandra Petovelo, que es el Ministerio de Capital Humano. O sea, esto es exactamente lo que se está pensando y se hace para este desarrollo dinámico. Por eso estamos adaptando cosas que venían de un pasado, de un país que ya nadie quiere más, o por lo menos así se votó cuando se votó al presidente Javier Milei, y que nos permitan este desarrollo dinámico. Ahora, ¿cómo funciona esto en la práctica? De nuevo, ¿va a estar sobre la mesa este tema como van a estar todos los temas sobre la mesa en el Consejo de Mayo para lo que es una modernización laboral? Y no hay un solo tema que va a quedar excluido de la posición sobre la mesa. Nuestra idea es el diálogo. Nosotros hemos trabajado muchísimo sobre el diálogo y vamos a seguir apostando profundamente al diálogo. Y a un sindicalismo, digamos, a un empresariado completamente potente y a un sindicalismo que comprende perfectamente bien que el beneficio del trabajador está en mejorar las condiciones de trabajo real, no en poner determinadas condiciones que son inaplicables y que solo generan desempleo. ¿Se comprende esto? En esta línea y en lo que vos pedís de la columna vertebral, cada actividad tiene condiciones distintas. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de que tenemos que hacer incrementos salariales dinámicos, tenemos que establecer objetivamente cuáles serían las condiciones en cada una de las actividades que den lugar a estas diferencias, ¿no? Entonces,
Esto es lo que se va a debatir. Y se va a debatir desde el punto de vista de la gestión, al margen de lo que son las reformas que se van a proponer, que son absolutamente necesarias y que se requieren para esta competencia que las empresas necesitan en realidad, generando empleo y generando trabajo. Julio, ¿eso quiere decir que esta modernización, esta actualización se puede hacer con las facultades actuales que tiene la Secretaría de Trabajo? Hay muchas cosas que se pueden hacer y que no solo que se pueden hacer, sino que se están haciendo. Cuando nosotros hablamos del diálogo, a ver, el diálogo es permanente. Ustedes fíjense que cuando asume este gobierno, el pensamiento era que iba a ser un caos absolutamente la calle. El comienzo de lo que se pensaba era que la paz social era absolutamente inexistente y que los gremios iban... A ver, estamos en época electoral y por favor, esto no es magia, es parte del trabajo cotidiano que se hace y hay paz social. Nosotros tenemos una experiencia justamente que estamos en Mar del Plata con la pesca del langostino, generó un conflicto enorme y el propio sindicato se daba cuenta que algo tenía que hacer, pero por otro lado tenía que responder a sus bases. Y es mucho más fácil decir, no, nosotros no vamos a tocar nada, no vamos a hacer absolutamente nada. Eso probablemente es una posición histórica sindical, que es acá no se cede ni un ápice, pero resulta que eso destruía la actividad, la paralizó. Entonces, ¿qué pasó? Las partes terminaron poniéndose de acuerdo, entendiendo, los propios trabajadores dijeron, no, pero a ver, nosotros entre no trabajar y trabajar, precisamos trabajar y generar producción para que me llegue a mí, que soy el trabajador, que forma parte de este círculo virtuoso. Y así se solucionó. Es decir, el trabajo se puede hacer, se hace y funciona de esta manera. Entonces, los convenios colectivos. Bien, si el sistema siguiera así, lo que hay que trabajar es que se entienda que el convenio colectivo tiene que analizar los puntos concretos que se necesitan, que están cuestionando los problemas de producción para ser mejorados. Porque nosotros no solo competimos entre nosotros, sino que tenemos que competir en el mundo. Y esto el sindicalismo lo está comprendiendo, pero tienen que entender que también están teniendo ellos un debate interno que es muy fuerte, porque lo que se está cambiando es la estructura del propio país. Y el presidente lo que marcó es un cambio que le permita a la Argentina salir adelante de una manera sistemática, prolija y, si se quiere, eterna, no solamente coyuntural. Julio, te voy a dar 3 tips que también mencionó el presidente cuando habló de reforma laboral, por ponerle el gran título. Uno fue digitalizar los procesos de registro, eliminar trabas burocráticas, libertad contractual para pagar sueldos en la moneda que uno quiera, sí. Banco de horas. Sí. ¿Eso dónde lo pondrías? ¿Dentro de la reforma o son cuestiones que se pueden discutir entre las partes en un convenio? No, en principio lo pondría dentro de la reforma. Me Bien. Parece que ese es un tema que sí se pone sobre la mesa de la reforma. Ahora, y ya con esto me gustaría pasar al tema de la informalidad que vos preguntabas. Ustedes tienen la visión de una parte del mapa. Y yo lo digo porque vengo de donde... O sea, yo podría estar sentado allí, tanto como estar sentado aquí. Por lo tanto, es importante esto que yo necesito transmitir. Y es, cuando uno toma la Argentina en su conjunto, se tiene que dar cuenta de dónde parte. Y la responsabilidad del Estado, del gobierno, es una responsabilidad que a veces excede lo que se puede mirar en la posición desde la empresa en particular, aunque la empresa es la que va a terminar salvando a la Argentina. La actividad privada, este gobierno busca que sea la actividad privada la que meta los goles de este partido y de todos los partidos que nosotros tengamos. Pero no se olviden que nosotros veníamos de una cultura donde, por ejemplo, estaba 1.300.000 personas dentro de un plan que se llamaba Potenciar Trabajo, que llevaba 3 generaciones por lo menos de personas que estaban completamente excluidas del mundo del trabajo. Excluidas, es decir, si empezaban a trabajar perdían el plan. Hubo un enorme debate y el planteo que se realiza ahí es que modificar ese plan iba a impactar de manera total y directa en los índices de desocupación. ¿Por qué?
Porque si yo dejo que esas personas que hoy no buscan trabajo, porque si lo encuentran pierden el plan, empiecen a buscar trabajo y lo quieran encontrar, y lo quieran encontrar de manera formal y de manera adecuada, entonces iban a saltar los índices de desocupación de manera, nosotros, digo, lo mínimo un 3,4. Digo, hay algunas personas que quedan en niñez y familia y otras que pasan a un plan que se empieza a hacer cuando comienza la gestión, que es la modificación del potenciar trabajo que excluía a las personas del mundo del trabajo por el volver al trabajo, que permite que se incorporen al mundo del trabajo y que lo que hace es que a través de la educación y la formación y los deseos personales se incluyan en el mundo del trabajo. Por esto lo conversamos mucho con la ministra y nosotros vimos que las madres de los chicos, porque vamos a humanizar esto, las madres no tenían, no podían pensar que sus hijos fueran una nueva generación de personas que iban a depender el resto de su vida de un plan. Para nosotros el trabajo es mucho más que algo que se mensura en dinero. Se necesita el dinero y es fundamental. Pero el trabajo incorpora a la persona en la sociedad. El trabajo es la dignidad pura. Las personas se incorporan en la sociedad por capital o por trabajo. Y el que no tiene capital tiene sus manos, tiene su mente, se tiene a sí mismo. Entonces, toda esta valoración que se hace a través de capital humano, y cuando el presidente Javier Milei dice que esto es lo más importante que nosotros podemos tener como sociedad y que es la base de la economía, lo que vemos, y lo vemos en concreto, es que somos los seres humanos los que tenemos que crecer en este tiempo. Entonces, esta incorporación, que por lo menos subía un 3,4% la desocupación, no hizo temblar la mano para decir, no, continuemos en esto, que venía de décadas, de terceras generaciones, cuartas generaciones, y se hizo, porque lo que se hace es lo que hay que hacer, más allá de lo que pueda pasar. Entonces, como vemos, no fue tan fuerte el incremento de la desocupación, a pesar de esta incorporación. Y esto es algo que nosotros realmente estamos buscando. Es decir, lo primero que se busca es que la gente se incorpore al mundo del trabajo. Lo segundo es que se incorpore de manera formal. Y que se incorpore de manera formal porque eso le permite un futuro real. Ahora, hay una realidad también, y es, las nuevas generaciones no todas quieren trabajar en relación de dependencia. No, esto no pasa ya, pero no es que no nos pasa a nosotros, no pasa en el mundo. Y por lo tanto hubo que armar un sistema que se hizo en la Ley Bases, que es, el que está en relación de dependencia tiene que estar en relación de dependencia y tiene que tener todos los atributos de la relación de dependencia. Pero el que es autónomo y que va a trabajar como autónomo no tiene que ser interpretado como en relación de dependencia, como si no existiera el trabajo autónomo en la Argentina. Lo que tiene que ser es genuino. Lo que tiene que ser es genuino. Que el trabajo sea genuinamente autónomo o genuinamente en relación de dependencia. Ahora, cuando el trabajo es irregular, en definitiva lo que nosotros estamos buscando es que se cumpla la norma y con los conceptos laborales que ya están, que es que se interpreta que la relación laboral en sí misma ya tiene todos los derechos del contrato de trabajo y tiene todos los derechos que el contrato de trabajo prevé en función de la ley. Y eso va a continuar siendo así. Ahora, que no se utilicen determinados elementos que pueden ser autónomos para decir esto no existe, siempre es todo relación de dependencia. Cuando es relación de dependencia y no se encuentra registrado, las sentencias judiciales, y ahora vamos a pasar a la justicia, las sentencias judiciales tienen que decirlo con todo su vigor, pero ahí es donde le dan todos los derechos laborales y al mismo tiempo derivan este expediente a ARCA, que va al ANSES, y ahí se cobran todas las multas, se pagan todos los intereses y se recompone el sistema. Si uno mete por la ventana, y voy al tema que vos agregaste, elementos que son propios de otro derecho, por ejemplo del derecho civil, entonces se está trastocando todo el sistema. Y entonces paso a lo de la justicia. Sí, ustedes quieren, es así, está bien, me pará. Les aviso que estamos sí, en el estamos límite en de tiempo. tiempo, yo los quiero Dejame a liberar. mí. Sí, simplemente
Hay una distorsión muy grande entre el monotributista y el empleado formal. El empleado formal carga con la mochila del sistema previsional y eso hace un incentivo para que se contrate mensualmente en monotributista. No me conteste, simplemente toma nota. No, pero es que... Fray, te paso el ¿Qué mensaje debate? yo. Fray, te paso el ¿Qué mensaje debate? yo. Cuanto más ajustemos los convenios colectivos a la realidad, menos va a ajustar el mercado, como dijo Santiago, a través del monotributo, digamos. Pero por supuesto, lo que quiero decir es que, a ver, esto es... Porque si no, vamos a generar un problema que va a ser peor que la solución. O sea, la solución va a terminar siendo peor que el problema. Es decir, cuando el trabajo es independiente, que sea independiente y aplaudámoslo de pie, porque esto es lo que está pasando, y si no, vamos a tratar de decir no, que es lo que venía pasando antes, y todo entonces es informal, o tenés los juicios que tenés peor que los que podés tener ahora. Cuando el trabajo es en relación de dependencia, tiene que ser en relación de dependencia, y acaba de exponer Federico, que hizo una exposición magistral, y explicó que hay que mirar las cargas. Él lo dijo, nosotros tenemos que revisar las cargas al trabajo, las cargas directas, las cargas indirectas, y eso está sobre la mesa, absolutamente. Y cuando vos mirás las diferencias, decís, sí, lo tenés que solucionar. Ahora, ¿cómo lo vas a solucionar? ¿Impidiendo o promocionando? Promocionando. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, esto es lo fundamental. Lo tengo claro, porque si no, terminás dando el argumento para el que te dice, viste, esto hay que impedirlo. Y ese es el país del pasado, que no queremos más. Julio, tengo que pedirte ya tu último comentario para no dejarlo afuera sobre el tema justicia laboral, que fue otro de los ejes, así redondeamos nuestra charla. Sí, bueno, un poco toqué cuando te hice Ahora, yo tengo muchos jueces amigos, conozco mucha gente, yo vengo del ejercicio profesional. Lees el Martín Fierro, digamos. Leo el Martín Fierro, el Senado, pero al margen de esto, y hay muchísimos jueces que son jueces muy pro, jueces que se preocupan mucho por lo que está pasando y que están tomando esto con una dimensión muy fuerte. Acá lo que tenemos que nosotros evitar son esas distorsiones, y distorsiones que las hay, que cuando uno las mira dice, pero ¿te parece que es que cuando, por ejemplo, se debate un tema y se debate legislativamente y se dice se van a quitar las multas, pues las multas no existen en ningún lugar del mundo y terminan generando un sistema jurídico que beneficia al informal? Bueno, y se debate y se llega a un acuerdo constitucional, negociado, dialogado. Bueno, no aparezca un cuentapropista judicial a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo y hago lo que quiero. ¿Qué es esto que vos estás diciendo cuando decís, mirá, no puede ser, nosotros tenemos que dar seguridad jurídica, porque lo que no genera seguridad jurídica genera o más informalidad o desempleo o una detracción del mundo del trabajo. Y a lo que apuntamos es a que todos se incorporen al mundo del trabajo. En lo que tiene que ver con los créditos laborales que yo vi ahí, tenemos acá presente en la sala a la diputada Vero Razzini, que presentó, ahí está, por favor, Vero, pido un aplauso para ella porque realmente es un lujo, que presentó un proyecto de ley que ya tuvo tratamiento en todas las comisiones y que tiene justamente la respuesta a que sigue criterios de la Corte, porque la Corte al mismo tiempo dice algo y después hay muchos jueces que dicen, no, bueno, yo voy a hacer otra cosa, y que es un proyecto que ya está consensuado y que trata la actualización de los créditos laborales a través de las tasas de interés y a futuro a través de la actualización mediante un régimen que está totalmente consensuado. Entonces, hay muchas cosas que se están haciendo y que trabajan hacia ello. Así que esto es fundamental. En este esquema, y ya con esto termino y los dejo, yo quiero que entiendan o que puedan ver que piensen en un presidente de la Nación que antes de ser presidente de la Nación era alguien que acompañaba a su madre a comprar y que veía que un día tras otro lo que la persona tenía en el bolsillo se iba desapareciendo. Este es el país del cual nosotros partimos.
donde el dinero verdaderamente no alcanzaba, pero no alcanzaba porque se le iba robando a los argentinos su propio poder adquisitivo. Piensen en alguien que sueña y que soñó que esto había que cambiarlo y entonces empezó y estudió economía y después de estudiar economía dijo yo quiero estudiar y estudiar mucho más y fue profesor. Y después de ser profesor dijo, yo ahora voy a explicar esto. Y fue a los canales de televisión a explicarlo. Y no alcanzó. Y como no alcanzó, dijo, bueno, yo quiero participar. Y por lo tanto me voy a postular como diputado de la Nación. Y fue diputado de la Nación. Y siendo diputado de la Nación vio que tampoco alcanzó. Y dijo, yo voy a proponerle a los argentinos ser presidente de la Nación porque yo necesito hacer este cambio. Y los argentinos eligieron a esa persona magnífica como presidente de la Nación. Él tiene un sueño, que es el sueño de todos nosotros. Y él, fíjense lo importante, y acá hablo como secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, lo importante de lo que él considera, lo que él hace, que él dice, esto es un job description, esto es lo que él siente, ese presidente de la Nación dice, esto es un trabajo. Y a mí me encargaron los argentinos hacer esto. Esto emociona. Y él está haciendo lo que los argentinos le encargaron. Y cuando se lo ataca, un ser humano, parece un superhéroe, pero un ser humano, entonces nosotros nos encontramos con que nosotros tenemos que apoyar lo que nosotros mismos precisamos y nos parece bueno. Y para terminar, y aplaudiendo de pie el título de este coloquio, que Juega Argentina, me gustaría dar un simbolismo respecto a un partido entonces. Si ustedes tuvieran que armar el equipo, a ver, y acá pregunto a ustedes, ¿dónde pondríamos al presidente de la Nación? ¿Dónde lo querrían poner? ¿Dónde les gustaría ponerlo? Armar un equipo de fútbol, a ver, ¿qué les parece que es? Arquero. Bueno, arquero. Entonces él está, piénsenlo por favor, porque esto hay que ayudar. Él está en el arco. Él está en el arco, atajando todos los tiros. En un equipo que dice el Estado tiene que achicarse. Entonces yo me quedo en el arco. Ahora, armo el resto de los funcionarios, el gabinete, Federico, todos, cada uno de los gabinetes, Sandra. ¿A dónde los ponemos? En un Estado que se achica. Pongámoslo, Julio. Ya estamos en la defensa. ¿Bien? Estamos en la defensa. Ahora bien, si nosotros nos ponemos en la defensa de este equipo, ¿dónde van ustedes? Pongamos en el mediocampo a las pymes y a las empresas, o las grandes, o sea, ármenlo como quieran, pero sepan que el mediocampo y la delantera es de ustedes. Entonces, solo pongámonos a jugar este partido, celebro el título de este coloquio y hagamos todos los goles que la Argentina merece como país. Muchísimas gracias a todos. Bueno, creo que la palabra para terminar ha sido una de las más usadas este día. Antes de terminar, voy a dejar los 2 o 3 títulos que nos dejó Julio. Todos los temas están en la mesa de discusión. El Consejo de Mayo va a ser el órgano, digamos, encargado de consensuar tripartito. Sí. Y hay tareas que la Secretaría de Trabajo ya puede hacer en materia de actualización de convenios. No sé si ya introducir el criterio de negociación dinámica, pero hacia eso se apunta. Sí, y lo que tengan, por favor, organicen y nos lo mandan, porque nosotros precisamos estas propuestas en concreto para lo que se va a incorporar al Consejo de Mayo. Así El año que viene lo vamos a esperar para que rinda cuentas, como hizo Federico Sturzenegger. Gracias a todos por quedarse hasta este momento.